Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez tengo el placer de estar con mi ahijado Paul Vicente Hernández Moreno. ¿Cómo estás, Paul Vicente? Dios te bendiga. Amén. Bueno, muy bien, muy bien. Aquí disfrutando del verano. Bueno, Paul Vicente está en Alemania y bueno, vive ya, no sé cuánto tiempo tienes ya en Alemania. 11 años. Este junio cumplimos 11 años. Ya pasa el tiempo bastante rápido. Y anteriormente estuviste en España, ¿cuánto tiempo? Sí, en España estuve casi 6 años también. Sí. O sea que sí, lo hice como el paso a Alemania en dos pasos justamente, ¿no? El primer paso en un país con la con el mismo idioma, pero ya en un ambiente europeo, y después ya el segundo paso, bueno, nos vinimos aquí. O sea, cuando me fui a España me fui solo, cuando me vine aquí ya me vine emparejado. Sí, bueno, excelente. Así se va construyendo la vida, a paso a paso. Así que mira, bueno, me encanta que podamos tener esta conversación. Tú eres una de las personas que está quizás más enterada de las que yo conozco sobre esto de las nuevas tecnologías y que quizás desde el punto de vista también de las personas que yo conozco venezolanas, nos podría dar un poquito la idea de cómo uno adapta una carrera inicial, que puede ser cualquier carrera, en el caso de este, pues una carrera técnica, al paso hacia, digamos, adaptarse a las nuevas tecnologías que son las que están marcando la pauta ahorita y que seguramente van a ser parte del futuro próximo y va a ir mutando. Esto va a seguir mutando, pero obviamente que uno no se puede quedar con los estudios, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos, o sea, es verdad que el mundo nunca ha sido estático, ¿no? El mundo siempre ha ido cambiando. Ahora tenemos como una sensación, no sé si tú la tienes también, de que todo cambia pero más rápido, a otro ritmo, ¿no? Eh, Sin embargo, depende también cómo lo mires, porque es verdad que la parte tecnológica ha cambiado muchísimo, ¿no? No sé, ayer leía algo como que yo pertenecía como a la generación que nació sin teléfonos móviles, ¿no? Sin celulares, sin internet. Vivió esa introducción, ese cambio, y ahora estamos viviendo, bueno, todo el boom que hay con la inteligencia artificial y otras tecnologías que hay, de realidad virtual, cosas así. Pero sí es verdad que siempre ha estado, bueno, los avances tecnológicos, por supuesto, ligados a lo mejor primero como avances militares o estratégicos o industriales, pero sí es verdad que yo creo que los sistemas políticos, por ejemplo, o la sociedad u otros aspectos, ¿no? No han evolucionado al mismo ritmo, ¿no? Entonces sí hay como una, no diríamos que una discrepancia, pero eh, digamos que lo que cambia más rápido ahora mismo son las tecnologías, los negocios, las empresas. Eh, pero digamos que todavía en la parte social hay otros aspectos, ¿no? Que quizás algunos haya que cambiarlos, quizás otros no, ¿no? Cada quien tiene su forma de ver las cosas. Pero desde el punto de vista de educación, ¿cómo se debe entonces enfrentar el individuo hoy en día a la educación? Tiene que ser quizás más práctico, ¿no? Este concepto, digamos, estático, que era así como la edad de piedra. Yo ya me gradué, guindabas el título en la pared y con eso podías sobrevivir hasta que te murieras o te las, digamos, habría, como decimos los venezolanos, chapeando muchas puertas diciendo yo soy el doctor tal o el ingeniero tal. Eso todavía existe en algunos sitios, pero cada vez es menos relevante, ¿no? Cada vez tiene menos valor. Sí, yo también vengo de la cultura de, bueno, antes, bueno, no sé, mucho antes, me imagino que el que tenía un título de bachiller ya era o sea, incluso te decían en Venezuela, ¿no? Este es el bachiller tal, el bachiller cual, eso de la generación de mi abuelo, de mis abuelos, ¿no? No de mis padres. Y yo vengo de sí, digamos que el guión era, no, bueno, es que tienes que tener un título universitario, tienes que tener un máster, tienes que saber idiomas, tienes que tener un
doctorado incluso. Y eso era como la receta, ¿no? O el guión hacia el éxito. Y es verdad que hoy en día no es tan relevante. O sea, no, hay cosas que tienen, por supuesto, su valor, más valor, menos valor. Pero una de las cosas es saber entender cómo funciona el mundo de los negocios. Y la universidad o la educación, ¿no? No vamos a restringirla a la universidad, a lo mejor es algo que no es para todos o no es tan relevante en ese sentido, es ser un poco flexible, saber cómo adaptarse, ¿no? Hay mucha gente que busca ahora reciclarse, que no se quiere quedar atrás, y sí que es verdad que por lo menos lo que yo trato de aplicar con mis hijas es que aprendan a usar la tecnología. Por supuesto, si tú tienes ahora un chat, como el Bing Chat, ¿no? Que puedes, eh, si sabes cómo preguntarle, resolver exámenes, pruebas, trabajos, con una calidad bastante alta. Hay gente que no le gusta y dice, no, porque no sé ahora los niños. O sea, hay una tendencia a la prohibición, por supuesto, también, o por lo menos hasta que no se sepa. Pero sí, la verdad es que lo importante es saber cómo utilizar esas tecnologías. Bueno, si lo enfocamos en el campo laboral para ser más productivo, para lograr más, eh, para poder escalar tu negocio, para poder escalar cualquier cosa que tú quieras hacer. Eh, y yo creo que no hay que tenerle miedo, simplemente saber usarlas y saber que eso va a ser así. O sea, yo no creo que, por supuesto que hay una amenaza a los trabajos, digamos, más repetitivos o pocos calificados, como una tendencia a desaparecer, pero bueno, yo tampoco me voy en caballo a cuando te quiero ir a visitar, ¿no? Me voy en un tren con alta tecnología, con internet, o sea, el mundo en ese sentido ha evolucionado y creo que es interesante, no digo que sea para todo el mundo, pero sí hay que aprender a qué son, cómo se usan y cómo le podemos sacar el mejor provecho. Y bueno, yo tengo una actitud positiva ante la tecnología, me encanta, o sea, a mí una de las cosas que me da regocijo es ver los avances de la tecnología, porque en cierta forma me da orgullo saber que eso viene del hombre, pues que son, en cada pedazo de tecnología hoy en día hay muchísimas personas que colaboran, o sea, por lo general no es la obra de una sola persona o un solo grupo de seres humanos, sino de unos cuantos grupos de seres humanos coordinados que hacen posible que esa tecnología sea asequible al ser humano común y corriente que solamente tiene que hacer prácticamente plug and play, o sea, la curva de aprendizaje para el uso de la tecnología es muy fácil y hace que la tecnología se use, digamos, en forma popular. Por supuesto que detrás de las industrias y detrás de otras cosas hay tecnologías que el común no conoce, pero que están ahí también y en algún momento a lo mejor las usa. Por ejemplo, tú te enteraste que yo tuve una operación hace 2 años, algo así, y bueno, disfruté de todos los avances tecnológicos en el momento de la operación, la recuperación fue corta, el uso de todo lo que es la tecnología esta de imagen para diagnosticar todas esas cosas, y entonces, bueno, digo, gracias a Dios en el momento en que tuve la emergencia, ya estaba esto listo ahí, producto de muchísimos seres humanos que le dieron mantenimiento a esas máquinas, producto de muchos científicos que crearon esa tecnología, ¿no? Entonces, el hecho de que no la usemos en este momento no quiere decir que se nos atraviese a la vuelta de la esquina, ¿no? No, claro, bueno, por lo menos hay campos, digamos, más altruistas como la medicina, que por supuesto todos deseamos que haya cada vez más avances y que las intervenciones sean menos invasivas, que tengas mejores tratamientos o puedas curar cosas que antes no se curaban. Pero bueno, la verdad es que para mí es apasionante realmente porque es muy amplio, ¿no? Yo tengo amigos diseñadores gráficos, por ejemplo, ¿no? Que podían estar preocupados, bueno, tú que vienes también un poco del mundo del arte, sí, que no se vaya a utilizar la tecnología, digamos, para reemplazar al diseñador, pero sí que sea como
un copiloto, ¿no? Sería como la idea que hay ahora. Por ejemplo, en el proceso de la fase creativa, tú te puedes apoyar en herramientas. No sé si conoces, bueno, está DALI, que pertenece a la inteligencia artificial generativa. Bueno, los términos los voy traduciendo en el momento porque son conversaciones que normalmente tengo en alemán o en inglés. No suelo hablar mucho en castellano de estos temas. Disculpa si digo algo, una traducción inexacta. Eh, pero también nosotros usamos otro que se llamaba Stable Diffusion, ¿no? Tienen como diferentes modelos para la generación. Y es interesante como el proceso creativo se puede enriquecer y también lo puedes hacer más eficiente. Digamos, un día que no tienes realmente ideas frescas o vas lento, o incluso si las tuvieses, le dedicabas mucho más tiempo. Ahora poder generar un set de imágenes y coger ideas de aquí y de allá y de eso es bastante interesante. No sé cómo lo has vivido tú desde el punto de vista de la pintura, si tienes algún... Mira, o sea, la pintura siempre ha sido una cuestión que va cambiando, cambiando. A mí, en lo personal, diría que me ha tocado la vida esta de las imágenes, pues que yo me imagino que hace 500 años una persona de mi edad o una persona que haya vivido el largo de una vida como la mía, había visto algunas tendencias, pero eh, por día vivía en una situación que no tenía exposición a tantas imágenes, a tanta variedad de ideas. Y nosotros, en mi caso, pienso que soy de la gente que diariamente está expuesto a cantidad de imágenes artísticas y no artísticas, y tendencias, y museos, y galerías, y fusión de estilos, fusión de distintas ramos del arte, música, o sea, vivimos un mundo prácticamente multimedial. Entonces, bueno, esta transición a que ahora haya también colaboraciones, como tú dices, desde el punto de vista de ahí, pues no la veo tan dramática y me parece más bien como que es una conclusión de lo que ya teníamos. O sea, nosotros las imágenes cerebrales se parecen mucho a estas imágenes que está generando ahí, solamente que para conseguir las imágenes cerebrales anteriormente, pues tenías que pasar a lo mejor un mes o 2 meses para llegar a una satisfacción de lo que es la imagen. Ahora es mucho más rápido. Y a partir de ahí, pues sigue el proceso creativo. O sea, el proceso creativo no es necesariamente siempre el hacerlo. Por supuesto que hacer es parte también de lo que se puede aprender, pero a veces eso no es lo relevante, el resultado es lo que importa. O sea, eso lo vemos en las pirámides de Egipto, en los grandes catedrales. Siempre se pregunta a la gente, pero ¿cómo pusieron esa piedra ahí? Pero lo importante es que ahí está la catedral, pues ahí está la pirámide de Egipto, y lo demás se queda siempre como incógnitas para el science fiction, ¿no? Sí, bueno, otro aspecto de la educación, tal vez también sea muy importante, para personalizar la educación, ¿no? O sea, estamos hablando de ser más flexible, de adaptarnos y otro caso de uso interesante para estas nuevas tecnologías, porque, bueno, de alguna forma en cada país es un poco diferente el sistema educativo, pero digamos que hay un pensum o un currículum y un plan de estudios que cubrir, pero es para nada individualizado. Y bueno, los profesores también por sí solos no tienen la capacidad de individualizarlo, aunque lo intenten, ¿no? Depende también cuántos alumnos tengan y todo esto, pero muy interesante también es que la inteligencia artificial apoye tu proceso de aprendizaje y lo personalices, ¿no? Donde tú necesitas, digamos, más ayuda o a decidir cosas. Es un caso también interesante. Eh, bueno, también está la parte de regulación. Aquí nosotros que vivimos en Europa sabemos que Europa es sobreregulado desde mi punto, bueno, eso ya es mi punto de vista, que es sobreregulado y hay como un poco de más cautela primero con estos temas, ¿no? Incluso creo que Italia ya prohibió en principio el ChatGPT, o sea, como primero
prohibir y después ya vemos cómo funciona. Eh, lo que sí es verdad que, bueno, habría que tener, porque no solamente es inteligencia artificial, ¿no? También está el mundo de las criptomonedas, las CBDC. Hasta qué punto se puede ver afectada la libertad de las personas también, ¿no? Hasta cuándo la tecnología no, se usa eh, para bien, o sea, y quién define también, ¿no? Es un tema muy amplio, ¿no? Yo tengo esas imágenes todavía del COVID en China, de la gente que tenía que tener el teléfono celular y presentarlo, y había un scanning y te daba como, creo que era un semáforo, te decía si podía salir o no podía salir. Eh, Hay que tener también un poco cuidado en manos de quién, no en manos de quién, porque si la tecnología es accesible de todas, va a caer en todo tipo de manos. Pero bueno, también sería interesante mirar un poco qué grado de libertad tenemos y llevar un poco cuidados también por el control, ¿no? Eso de un punto de vista mío un poco más libertario, digamos, que es un aspecto también a considerar. Bueno, yo creo que eso es todo debatible. Todas las épocas han habido, por ejemplo, estas murallas de las ciudades amuralladas y la puerta esta que se cierra y cualquier cosa te echan un caldero de aceite caliente y listo. O tienes ahí una fosa con caimanes para que te coman o cosas así, con culebra. Es decir, siempre ha habido alguien que restringe el acceso o juzga lo que tú haces. Aquí mismo en Viena tenemos el centro que era amurallado y entonces los judíos podían entrar durante el día, algunos, pero tenían que salir durante la noche y cosas así. Es decir, que el que quiera usar el poder no necesita de tecnología para usar el poder. Es lo que me Y refería, o sea, que sí, eso de las manos, siempre hay manos y manos. O sea. sí. Es decir, que lo puedes hacer en forma análoga o digital o como quiera, pero ahí, digamos, siempre formas de controlar a alguien y esas cosas. La cuestión es que hay que también estar consciente que los sistemas de seguridad también van a avanzar, pues tú vas a tener que tener más conciencia de que hay criminalidad digital. Yo creo que ya mucha gente lo sabe, pero vas a tener que invertir también, así como antes invertías un poco en alarma para cuando entran en tu casa en cuestiones de estas, vas a tener que tener más conciencia de la protección digital, porque digamos que el que se va a meter en tu ambiente privado a lo mejor no va a ser necesariamente alguien que va a romper un vidrio y va a entrar a buscar las joyas que tienen en tu casa, porque probablemente no tengas joyas en tu casa, sino tengas joyas digitales y cosas de esas. Entonces, todos los tiempos hay que adaptarse, tumbaron las murallas, ya la gente podía entrar a Viena, a las grandes ciudades, pero entonces tenía que saber cómo usar la tarjeta de crédito y usar los cheques y los traveler cheques y esas cosas, ¿no? Sí, bueno, la suplantación de identidad es todo un tema. Nosotros hicimos hace poco una demostración bueno, para un banco que es cliente de nosotros y entonces hicimos un avatar del CIO, pero también con un proceso de inteligencia artificial, la voz que se autogeneraba la adaptamos con su voz para que pareciera su voz también, ¿no? Y tal cual se adaptó a los aspectos físicos. Increíble resultado. O sea, cuando se hizo la presentación también justamente a través de Zoom. eh, y tú no sabías si era la persona de verdad o no. Lo sabías después porque después entró el CIO y hizo como que empujaba al avatar y no sé, vimos eso, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció, por supuesto, impresionante. Pero hoy justamente estaba escuchando un podcast, creo que hay de nuevo una huelga de guionistas en Hollywood, pero no solo Hollywood, sino también afecta a Netflix y otras plataformas de streaming. Y uno de los asuntos que están tratando es que al parecer hay empresas que ofrecen a los actores eh, un pago por una vez que vengan y se dejen grabar y, o sea, lo que hacemos más o Escane- menos nosotros, escanear. un escaneo y de su voz y su forma y no sé, de que después lo usen para producir películas con el avatar, digamos, ¿no? Que me imagino que ahora mismo se notará o no tendrá ese grado, pero en algún momento lo tendrá. Entonces la preocupación de los actores es justamente el modelo de negocio simplemente. No es que estén realmente en contra de eso, pero
dicen, ok, me pagas una vez, un día para que yo haga algo y después tú lo vas a utilizar ya hasta el infinito, ¿no? Entonces, claro, son, Bueno, cada sector. ocurre actualmente en estas series que las pasan y 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 las pasan son enlatados, como dicen, ¿no? Entonces, bueno, y las personas originales ya ni siquiera saben en dónde la están pasando, ni en qué idiomas, ni... Entonces, bueno, eso como tú dices, son modelos de negocio y a lo mejor le da posibilidades a estos actores y actrices de trabajar hasta que tengan 100 años y tener el cuerpo del avatar, que era cuando ellos eran jóvenes y a lo mejor pues hasta tienen que proporcionar permisos, voces, o sea, tienen que dar consentimiento, me gusta que pasar en esta película o no, y cosas así, pero ya su cuerpo está distinto al de la película, ¿no? Sí, bueno, claro, me imagino que llegarán a un acuerdo. Simplemente ellos quieren no dejarse llevar y después no tener en el contrato o alguna cláusula que les permita en un futuro, o sea, que le permita a la empresa seguir generando ganancias, pero ellos no ver nada de eso. Y con respecto a la suplantación de identidad, por supuesto, es muy importante. Esta semana también, o la semana pasada, salió Sam Altman, creo que está también detrás de OpenAI y otros proyectos, una nueva criptomoneda. Lo leí por arriba, no sé los detalles, pero justamente iba de eso, ¿no? Que está ofreciendo un servicio, una empresa que ofrece un servicio de identificación, entonces te hacen un scanning también de los ojos, de todos tus datos biométricos, y se va a presentar como, en algún momento se va a requerir ese tipo de autenticación para eh, acceder a ciertos servicios, pues, porque si no sería ya muy fácil suplantar identidad de gente. Sí, bueno, ese tema va a avanzar, pienso yo. Obviamente que en el transcurso de llegar al punto óptimo van a haber algunas batallas que solventar, porque como quien dice, el diablo nunca duerme y así es la vida, siempre ha sido así. Yo por ejemplo, una de las cosas que disfruto muchísimo es, por ejemplo, del e-banking, del e-government, de todas estas cosas. O sea, las personas de mi edad que conocimos lo que era ir al banco y solamente para llevar unos 20 cheques o 30 cheques o cosas así. También había gente que te daba cheques sin fondo. También había Ujú. gente que falsificaba firmas. También había gente que llevaba identificaciones falsas, etcétera. Bueno, la última vez que estuve en el banco realmente, yo creo que fue sentándome en el banco, fue hace como más o menos 5 años o 4 años. Y bueno, ahorita resuelvo muchísimas cosas así, o sea, de lo que son pagos y cosas así. Entonces, claro, yo lo que le recomiendo a la gente es que en todo caso se vayan adaptando a los cambios que van a ser, como tú dices, a la velocidad actual, que son cada vez más, las cosas son menos estáticas que anteriormente, porque si tú haces una pausa hoy en día de 2 años de tecnología, te cuesta mucho hacer el catch up, volverte a montar. Entonces hay que ser esto, tiene uno que tener una actitud también progresiva y por lo menos en lo que respecta a las actividades que uno tiene, pues tiene que estar lo que uno pueda estar mejor preparado, pues. Sí, ahora que dices eso, que conociste el banco como tal, claro, yo me acuerdo de los cheques, ¿no? Por ejemplo, Sí. el cheque en blanco también, y todo la chequera, ¿no? Todas esas cosas. Como cambia la percepción con la... Lo digo porque mis hijas, por ejemplo, mis hijas, bueno, sí que vieron muy pequeñas algo de televisión, digamos, por cable o la televisión los canales que uno recibe aquí en Alemania, Kika, ¿no? El clásico que ven las comiquitas o los dibujitos allí. Y ahora ellas no entienden, por ejemplo, que no pueda eh, repetir una canción en la radio, ¿no? Cuando estamos en la radio o que venga propaganda, por ejemplo. No, pero salta la propaganda. No, pero es que no la puedo saltar. No, dile que me repita la canción. O sea, digamos que el modelo, cómo ha cambiado muchísimo, e incluso yo supongo, ¿no? Tampoco lo puedo saber, pero que
la televisión como tal ya ha cambiado mucho, pero que a lo mejor dentro de 20 años también hablarán de eso, ¿no? ¿Te acuerdas cuando había un canal de televisión y venían propagandas y no sé qué? Será también Bueno, algo... blockbusters. O sea, cuántas veces fui yo a buscar películas y a volverlas y si te no podías porque estabas impedido, se te acumulaban unos deudas que tenías que pagar al entregar la película y cosas así. Eso es historia. Pero en esa época uno decía, ¿qué tal si uno lo pudiera hacer en línea, ¿no? ¿Qué tal si esto? Y bueno, hoy en día ya se puede hacer. Pues entonces, bueno, ahora hay que vivir con las consecuencias de que ya se puede hacer en línea y hay que hacer otras cosas. O sea, la comunicación on demand, la comunicación eh, que, que tú puedes hacer asíncronamente, ya comenzó con los emails y los emails ya son prehistóricos casi. O sea, que tú pudieras escribir algo y que te dieran una respuesta a la hora que la otra persona pudiera darla en otro uso y horario o según sus disponibilidad de tiempo, eso fue un gran progreso, porque la comunicación entonces se encadenaba en una conversación que podía durar más tiempo de lo que es una conversación como esta, pero existía la posibilidad de comunicarse en forma síncrona. Entonces, bueno, ahora tenemos todos estos WhatsApps, tenemos toda esta cantidad de aplicaciones que usan este concepto. Claro, entonces ya la gente con la velocidad en que vivimos, pues ahora hay otras expectativas. No me vio y no me respondió, me tachó, me hizo gossip, gossiping, ¿no? Como lo llaman ahora, etcétera. Entonces, pero eso es parte del progreso del el camino este en que estamos, ¿no? Sí, ahorita con lo que voy a decir me podrá alguien decir ahí, se te cayó la cédula, ¿no? Me Sí, llama la atención mucho. Pero justamente es que también la semana pasada estábamos hablando de si se acordaba alguien del hilo musical. ¿Te acuerdas del hilo musical que lo en contrataban los ascensores, en las compañías, ¿no? sí, o cuando esperabas en el odontólogo o cuando llamabas por teléfono? Bueno, el hilo musical era lo que te ponían en las salas de espera, ¿no? Me imagino que eso sería, yo no estoy seguro, pero sería un servicio, un negocio en su momento de que te instalarían el sistema de sonido y te configurarían las canciones, el tipo de música o las ofertas, ¿no? Claro, todas esas son cosas que se han ido quedando atrás, pero bueno, nosotros las vivimos. ¿No? Y de repente tú entonces empezás a tararear algo y después llegas a tu casa el fin de semana y comprabas eso, porque se te quedaba el estribillo en la cabeza, el tarará y tal. Entonces, o sea, hoy en día y desde hace muchos años hemos estado sumergidos en la influencia externa, en gustos, en cantidad de cosas que conducen en alguna forma u otra a que entremos en una forma de mercadeo preprogramado. O sea, entonces, bueno, hoy en día, pues la gente se dice, bueno, ¿qué va a pasar con las elecciones? Por ejemplo, cuando tengas influencia tipo Facebook o tipo Instagram, ¿qué va a pasar con eso? Ya existía. O sea, tú tienes que tener un criterio. Lo que pasa es que ahora, claro, hay que desarrollarlo realmente un músculo fuerte, ¿no? Porque antes era esporádico, pero bueno, la última vez el último año que estaba yo en Caracas, recibíamos información, digamos, tratando de manipular la situación política por fax. Hoy en día lo recibes por WhatsApp. Entonces, eso es así. Sí, bueno, tienen un alcance mayor, digamos, o sea, lo que lo que hablaba de la escalabilidad, ¿no? Que tienes, enseguida puedes escalar eso y entonces en vez de, claro, antes podrías mandar a lo mejor 200 fax y ahora puedes mandar 5 millones de WhatsApp con el mismo botón, ¿no? Entonces el alcance es mayor. Pero también es verdad que también tú recibes más información, o sea, sí, recibes más información, o sea, no, aunque tengas ese alcance, no solamente lo tienes tú, lo tiene todo el mundo. Entonces, bueno, sí, sigue habiendo retos y para mí lo interesante es entender cómo funcionan las cosas y tratar de digerirlo poco a poco en qué puedes servirnos o si, bueno, a algunos les servirá para el trabajo, otros les servirá como diversión, hay gente que lo usará como hobby también, ¿no? También hay una parte de entretenimiento dentro de eso. Claro, cómo captar la atención hoy en día debe ser más difícil porque llegamos a saturarnos de información que ya ni siquiera nos interesa, pues ni le damos el chance de verlas, pues.
porque tenemos que ser selectivos porque, como tú dices, es muchísima información la que uno recibe de muchos lugares y bueno, y uno tiene un solo cerebro para procesarlas, entonces bueno, tiene que ser selectivo. El problema es que hay gente que se pega en un tipo de información y hoy en día, y siempre ha habido, digamos, la fake news, la manipulación, pero no se interesan tampoco en discernir si es fake o no, porque obviamente hay una inteligencia detrás que hace que las cosas sean tan genuinas y la forma como se argumenta que si tú lo tomas por verdad, ya es una de las verdades que tú defiendes a capa y espada y te conviertes en uno de los defensores de tendencias y que antes había menos posibilidad de tú ser un defensor de tendencias porque era prácticamente una sola fuente de información que emitía eso. Ahora se puede, digamos, replicar esa forma de pensar en cantidad de personas que se vuelven los vasallos de las tendencias, ¿no? Sí, bueno, eso es bastante conocido que los algoritmos como los de Google, de alguna forma, eh, si tú quieres tener razón sobre algo, empiezas a buscar, y bueno, no sé si quede razón, pero digamos que si tú quieres conseguir información que confirme lo que tú piensas, muy probablemente la vayas a conseguir, y no solamente eso, sino que a partir de ahí, la información que se te va a ofrecer en esa dirección. O sea, va a ser difícil que te salga algo que sea totalmente opuesto a lo que tú estabas buscando, no sé, como que te puedes sobre afirmar tú mismo, ¿no? Con todas las Sí. cosas que encuentres, y las mismas redes sociales, los algoritmos de las redes sociales van buscando, eh, tienes ya como un sesgo ahí o un filtro que hace que te lleguen más cosas relacionadas a ese punto de vista o a lo que tú piensas, ¿no? Entonces, te lo refuerza, sería como un refuerzo. Bueno, eso Eso tiene es. que, como tú dices, los sistemas políticos y legales y la moral no es internacional y no hay, digamos, una policía internacional realmente efectiva y todo eso. Pero, por ejemplo, en esta época de la pandemia se identificaron algo así como 12 fuentes de información falsa que hicieron Ujú. dinero con eso. O sea, vendieron libros, revistas, series de Netflix, todas esas cosas. Eso se podría criminalizar y bueno, entonces habría entonces que ver cómo se puede criminalizar algo desde el punto de vista internacional y hasta qué punto eso entonces también se convierte entonces en un arma de doble filo. O sea, que vale la pena criminalizar o dejar que el intelecto sea el que seleccione. Pero obviamente que si tú haces algo en forma criminal, que lo quieres hacer porque es solamente para sacarle provecho económico, eso debería ser un crimen internacional, ¿no? Eh, es un aspecto muy difícil de cómo controlar. Por ejemplo, ahora con esto de la inteligencia artificial debería haber una regulación internacional dejando, digamos, libertades para que haya decisiones locales, pero lo que es hay un nivel que se podría ya decir, la moral internacional nos permite llegar a un común acuerdo, ¿no? Y debería existir una digamos, parte de una agencia de las Naciones Unidas que se encargue de este tipo de discusión para que sea más o menos neutral y ese tipo de cosas. Por siempre vamos atrasados en cuanto a lo que es la regulación y el avance, la penetración es muy rápida, ¿no? Sí, claro, es masiva y además que hay mucha competitividad. O sea, si tú no adoptas cosas ahora, te quedaste, no es que te quedaste atrás, pero en algún otro país o en otro continente lo están adoptando y lo están llevando ya al siguiente nivel, y tú a lo mejor aquí estás todavía discutiendo si sí o si no, ¿no? Entonces, como equilibrar esa parte es difícil, pero bueno, por mi parte me parece súper apasionante, y también doy gracias por poder tener la Bueno, oportunidad de trabajar con estos temas. todo el mundo, por ejemplo, eh, ahorita es Vox Populi, pongámosles el caso este de la inteligencia artificial y por supuesto los miedos y las cosas, pero nadie, por ejemplo, o muy poca gente discute sobre la centralización de la cultura popular y yo, por ejemplo, ya vi Barbie, no sé si tú la has visto.
Y Oh, pero sí sé. el fenómeno de Barbie, o sea, cuánta gente en cuántos países y todo eso. Entonces tú ves que ese fenómeno de la centralización de los gustos musicales, de la moda, Ujú. de lo que es el bonito, cómo es el jardín de una quinta, cómo es la decoración de una casa, cómo es la cocina práctica, todo eso está centralizado, viene en muchos casos ya en un embutido tipo Hollywood, tipo Netflix. Y hay gente que decide ese tipo de cosas, cómo son el manejo de los géneros hoy en día, cómo es la música, cómo es el consumo de zapatos, cómo es el consumo de etcétera. Eso ya existe. Y bueno, en algunos casos, como este de la Barbie, que es una explosión, tú te das cuenta que realmente hay canales de distribución ya que llegan tú puedes estar donde estés en las Maldivas y te llega, ponte algo rosado y vamos a comprar unos zapaticos rosados, una cartera rosada, si eres hombre, una camisa, un short, lo que sea. O sea, es algo que ya está funcionando y tiene años en esto entonces, claro, cuando salen individuos que son un poco distintos, la gente los penaliza, porque este viejo baila, porque este viejo dice otra cosa, porque no se corta la barba, porque tiene otra opinión. Es decir, ya no estamos acostumbrados a a las rarezas del ser humano o a los no alineamientos del ser humano, sino queremos que todos seamos del mismo color, del mismo tipo, ¿no? Sí, yo estoy leyendo ahora justamente un libro que toca ese tema. Bueno, de hecho has tocado ya varios temas que, como dirían en España, no quiero abrir ese melón, ¿no? Porque, como el COVID o el manejo de la pandemia, bueno, y ahora esto de... Pero el libro es interesante si lo plantea desde el punto de vista que hay acciones como esas, ¿no? Que viene Barbie, ahora todo es Barbie, todo de rosa, o bueno, sé que está Barbie, Oppenheimer y Misión Imposible, creo que son los tres Sí, blockbusters que hay ahora y que los han publicitado masivamente en todo el mundo. O sea, tú hablas con alguien de Venezuela o aquí o con el que hables, por lo menos has escuchado el tema, ¿no? Y si es verdad que parece ser un intento de aplanar un poco la sociedad, no sé si aplanarla sea exactamente el homogenizarla, término o homogenizar. homogeneizarla. Entonces, bueno, este libro que estoy leyendo del coronel Pedro Baños es el escritor, no recuerdo exactamente el nombre del libro ahora mismo. Tiene varios, uno es el control mental, pero este es el que estoy leyendo, es el último, el más nuevo. Eh, dice que de alguna forma, parecido a lo que estabas exponiendo, que la disidencia se acaba, o sea, el tener una opinión diferente se acaba. Entonces realmente, bueno, eso le hace la vida más fácil a los políticos, a muchas otras gente que quiera eh, implementar una tendencia, implantar una tendencia. Y sí que es importante uno como individuo a tener la capacidad de discernir, de tener su opinión propia. Y bueno, tampoco hay que creerse todo, así como no hay que creerse todo lo que dice en Internet, tampoco, o sea, los libros nos enriquecen, ¿no? Pero cada quien tiene su punto de vista. Pero una cosa que se me ha nombrado y me parece fundamental, aunque usemos todas estas tecnologías y todo, yo creo que la lectura sigue siendo algo muy importante para poder formarte tu propia opinión y también, eh, ¿cómo se dice? A uno mismo, retarse a uno mismo y poner incluso en juego tus creencias y tus opiniones con opiniones contrapuestas, porque eso al final enriquece tu pensamiento, ¿no? No solamente, aunque tú creas en algo o estés convencido de algo, no sé cómo, me cuesta traducirlo eso, pero es como challenge, ¿no? A ti Retarse, mismo. retarse, sí. Sí, retarse era la Eh, palabra. A uno mismo, a lo que uno piensa, a lo que uno cree, para poder evolucionar también. Sí, bueno, es indudablemente que uno no puede abstraerse de todo, pero, por ejemplo, punto Barbie, o sea, yo, por ejemplo, lo veo desde el punto de vista de estudioso, pues, de el- tomar el caso Barbie como un caso de estudio personal, pues, que no ir en contra, no negativizarlo totalmente, pensar, tú puedes realmente hoy en día ganar algo con reafirmar la feminización de la sociedad desde el punto de vista de feminismo en las mujeres
o ya son las mujeres feministas suficientes, Uy, o otro melón más, otro ya melón más. está hasta dónde está la emancipación realmente, que es el fruto de la emancipación. Hoy en día se puede repensar lo que es por ejemplo, estuve leyendo un poco sobre las ideas de Simone de Beauvoir, en que decía, la mujer se hace, no nace. Y el segundo sexo, bueno, a lo mejor hoy en día diría uno, no puede decir segundo sexo, podría decir hay varios sexos, el hombre se hace o nace. Esas son cuestiones que hay gente que las ha pensado y que ha sufrido en carne propia, que la gente los vea, bueno, ¿qué hace esta persona en los años 50 o en los años 40 hablando de esto? Si eso, la mujer no puede ser una filósofo, por favor, quédate como compañera de Sartre y no hables tanto, o sea, pero ella que hizo, escribió y escribió. Entonces, bueno, hay cuestiones que son válidas, que van a existir, que tú no puedes controlar, pero tu actitud ante estas cuestiones es que tengas una skepsis, que seas crítico, que lo uses como una motivación para preguntarte, ¿es esto verdad? ¿Es esto correcto? ¿Cómo estamos en este ámbito? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, importante. También, bueno, yo personalmente, que has tocado temas ahí también difíciles o polémicos, yo sí encuentro valor en la diversidad y soy muy respetuoso además con todo eso. Tal vez sea algo que he aprendido un poco más en Europa, por tocar un tema más regional. Eh, entonces sí que, bueno, respeto y entiendo que el mundo es plural, el mundo es diverso y que hay valor en ello. Eh, por otro lado, también hay que tener cuidado del manejo político que se hace, ¿no? Pero bueno, volvemos otra vez al tema de siempre, ¿no? Siempre el que quiere meter la mano, va y mete la mano, ¿no? Y hace con ello lo que quiere, ¿no? Claro, Pero pero meter la cabeza en la tierra como el avestruz tampoco es correcto. O sea, uno tiene no, que tampoco. enfrentar la situación y tomar una decisión personal al respecto, ¿sí? Que puede ser en favor o en contra o un punto medio, pero tiene que ser tu decisión personal. Por supuesto, hay cantidad de temas en en la cesta de temas, pero Ujú. los temas que afectan a tu ambiente cercano, pues bueno, toma una decisión, pues toma, no los dejes pasar por debajo de la mesa y piensas que los demás son los que lo van a intelectualizar y que Ujú. tú después vas a consumir eso, sino agarra uno o dos o tres temas y léete un libro o ve un poquito más allá, pues, o sea, es la recomendación. Mira, hijao, todo lo que pasan por aquí yo les pido que me den una definición de felicidad y nos dejen un eslogan. Vamos a ver cuál es tu definición de felicidad. Encuentro la felicidad cuando de verdad estoy tranquilo, tranquilo conmigo mismo, con el entorno, con el ambiente. Eh, a lo mejor para alguien es algo diferente, ¿no? Algo más espectacular o diferente. Para mí es simplemente es estar tranquilo en el momento eh, y estar, digamos, en armonía con el entorno o con las personas con que esté, o si estoy solo, conmigo mismo. Eso es para mí la felicidad, tranquilidad. Buenísimo. ¿Y qué eslogan te aplicas así para hacerte push-up, para empujarte? Mira, eso es interesante, también porque justamente, y también a raíz de que en la empresa tengo acceso a una biblioteca muy grande y también tenemos muchos audiobooks que me los llevo cuando camino con mi perrita, dando paseos, voy escuchando ahí libros. Y una de las cosas que hacía era yo reforzarme a mí mismo, ¿no? Como eslogan, ¿no? ¿Por qué no? Una pregunta, ¿por qué no? O sea, cuando tienes como un reto siempre, ¿por qué no? Eh, y bueno, este último libro decía que es bastante efectivo, o sea, que puede ser efectivo autorreforzarse, ¿no? Pero que también encuentran ellos más efectivo preguntarse, ponían ejemplo, creo que se llama Bob Constructor o algo así, que siempre preguntaba, ¿podemos hacerlo? Entonces decían que interrogarse a uno mismo era mucho más productivo porque a partir de ahí empezabas a pensar en realidad qué eh, tenías que hacer para lograr.
¿no? El objetivo. Pero bueno, nunca lo puedo dejar de todos modos, me gusta mucho y ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? O sea, quizás darse el chance y por qué no, o sea, me parece bueno. Y eso de que dijiste de la felicidad, yo creo que es muy bueno. Lo importante también es saber en el momento en que estás así, que es paz, que estás, digamos, que todo encaja, saber que ese es el momento de la felicidad. Porque muchas veces estamos así en un mundo cronológico. A tal hora es la cena, a tal hora es dormir, a tal hora es levantarse, a tal hora es irnos, a tal hora es llegar, a tal hora es tal. Y a veces pecamos por interrumpir esos momentos tan bellos que existen en la vida, en que todo encaja. Y luego entonces nos damos cuenta, ese momento ha debido quedarse hasta que se diluya por sí solo y no cortarlo, encajarlo, ponerlo en el timetable y esas cosas, ¿no? O sea, que también hay que en algún momento también decir, no, déjalo, estamos en un momento de estos, ¿no? O sea, hay que darse cuenta que hay cosas que no se repiten y que no se dan por planificación, pero cuando existen tienen un valor especial, es oro. Entonces, eso es mi recomendación a mucha gente que a lo mejor tiene este tipo de vivencias también, porque es que caemos en eso, pues en que estamos viviendo también cronológicamente al tiempo de los relojes que nos marcan los tic-tacs de nuestra vida y tenemos que escuchar más los tic-tacs del corazón, ¿no? Que también existen, ¿no? Mi- Excelente mi- reflexión, la verdad, también me Mira, uno a ella. hija, bueno, bendiciones, lo mejor para ustedes, para ti, para la familia y bueno, buen futuro. Bueno, un abrazo muy grande desde aquí hasta Viena y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Bueno, un abrazo. Chao.